My shadow knows my story. Cuando el mar y la ruta se volvieron una costumbre, el horizonte comenzó a devolverles formas extrañas. Al principio fueron señales: humo en tierras lejanas, fogatas en promontorios remotos, embarcaciones toscas que se aferraban a la costa como si temieran perderla. No eran pueblos del mar, sino pueblos para quienes la orilla era el límite de su mundo. Los primeros en ser hallados fueron los Naharim, moradores de playas negras y aguas quietas. Después los Uldar, gentes de acantilado que observaban el mar con temor reverente. Y más al interior, los Seref, cultivadores de estuarios y riberas fértiles. Todos conocían el agua, pero ninguno conocía la navegación como ellos. Las naves de las ciudadelas entraron en bahías extrañas cargadas de sal, obsidiana, bronce y tejidos teñidos con los colores del mar profundo. A cambio recibieron madera, grano, cobre, piedra y manos dispuestas a servir al intercambio. Así nacieron los primeros pactos. Los Naharim entregaron perlas y conchas, los Uldar, piedra y ganado, los Seref, grano y cauces interiores. Y Lares hizo lo que ningún otro pueblo podía hacer: unir lo disperso. Su poder nació del comercio. Lo que unos poseían en exceso, las ciudadelas lo trasladaban a otros que lo necesitaban. Cada puerto se volvió una plaza de intercambio, cada muelle, aduana, cada ruta, un dominio invisible. Y donde el comercio echó raíces, también lo hizo la dependencia. Las mareas comenzaron a medirse según sus puertos, las cosechas según sus flotas. El valor de la piedra, del cobre y del grano dejó de pertenecer a quien los extraía y pasó a pertenecer a quien podía moverlos. Así las ciudadelas prosperaron más que ningún otro pueblo. Sus puertos crecieron, sus diques se alzaron, sus muelles se extendieron sobre el agua como dedos de piedra. Lares dejó de ser una costa habitada por herederos del desierto y se convirtió en el eje en torno al cual comenzaron a girar las demás orillas. Y con el tiempo, no solo marcaron el ritmo del comercio, sino el ritmo mismo del mundo. Lo que llegaba a sus puertos era riqueza. Lo que quedaba fuera de sus rutas era atraso. Las ciudadelas de Lares no solo dominaron el comercio, comenzaron a dictar qué era prosperidad, qué era poder, y con el tiempo, qué debía entenderse por civilización. Cuando los otros pueblos de Albor aprendieron a mirar el mar no como un límite, sino como un camino más, lo hicieron bajo la supremacía de las ciudadelas de Lares, bajo la supremacía de la hierocracia. Pero la riqueza no trajo reposo, trajo ambición. Y donde la ambición florece, también lo hace la rivalidad. Las ciudadelas de Lares, nacidas y alimentadas por las mismas mareas, comenzaron a medirse unas a otras no por la antigüedad de sus muros, sino por la altura de sus graneros, la profundidad de sus puertos y el número de velas que podían llamar propias. Cada una quiso ser más. Cada una quiso ser la mejor. Rebas alzó diques más vastos que ninguna. Ashar cubrió sus muelles con bronce y betún. Kelet erigió almacenes tan extensos que el grano dormía en ellos como arena en un desierto cerrado. Eilut, la más audaz de todas, llenó su puerto de naves de quilla larga y velamen oscuro, hechas no para bordear costas, sino para quebrar horizontes. Fue una era de competencia silenciosa y hambre insaciable. Las ciudadelas rivalizaron en todo, en la abundancia de sus mercados, en la magnificencia de sus templos. Los sacerdotes contaban ofrendas, los mercaderes contaban cargas, los escribas contaban todo lo demás. Y cuanto más crecían sus riquezas, más difícil se volvía distinguir dónde terminaba la devoción y dónde comenzaba la codicia. La hierocracia observó aquel ascenso con orgullo primero
y con recelo después, porque el poder de las ciudadelas había nacido bajo el signo del templo, y todo cuanto navegaba, comerciaba o prosperaba debía hacerlo bajo la bendición de sus altares. Así había sido decretado, así había sido escrito, así debía permanecer. Y entre todos sus mandatos, ninguno era más severo que el del sur. Ninguna nave debía navegar más allá de las aguas bajas. Ningún timón debía buscar las corrientes del mediodía. Ninguna vela debía internarse en el mar donde el sol descendía rojo y enfermo. Al sur, decían los sacerdotes, no aguardaban costas ni puertos, aguardaba la muerte. Una tierra abrasada y sin dioses, un litoral de sal maldita y bestia sin nombre. Un reino donde el agua envenenaba, el aire consumía y los hombres olvidaban sus propios rostros. Así hablaba la hierocracia, y durante generaciones nadie osó desafiarla, hasta que Ilut lo hizo. No por hambre, no por necesidad, fue por orgullo. Ilut, rica en cobre, veloz en astilleros y ebria de su propia grandeza, comenzó a mirar al sur como todo poder mira aquello que le ha sido nedado, con deseo. Sus mercaderes susurraron de nuevas rutas, sus capitanes hablaron de vientos más cálidos, sus escribas calcularon ganancias donde los sacerdotes solo veían condena, y en los salones de piedra de Ilut se dijo lo impensable, que la hierocracia estaba errada. Así, en secreto, se alzó una flota sin consagración, se cargaron ánforas sin sello, se trazaron cartas sin bendición, y una noche sin luna, con los altares en silencio y los sacerdotes dormidos, las naves de Ilut soltaron amarras y navegaron hacia el sur. Durante lunas no llegó noticia alguna. Entonces la hierocracia habló, y su ira cayó sobre Ilut como piedra sagrada. Su puerto fue arrasado, sus almacenes quemados, sus mercaderes despojados de nombre y rango, sus altares apagados. Se derribaron sus emblemas, se quebraron sus tablillas, se prohibió pronunciar su nombre bajo pena de exilio, y donde una vez se alzó Ilut, la hierocracia dejó cenizas. La ciudadela fue castigada no solo con ruina, sino con olvido. Fue borrada de los registros, arrancada de los cantos, sepultada en la memoria de los hombres como si jamás hubiese existido. Y sin embargo, antes de que su nombre desapareciera por completo, una última nave regresó. Llegó al anochecer, con el casco abierto por sal y distancia. Entró en puerto como entra un espectro. Traía la marca de Ilut aún visible bajo la brea arrancada, y sobre su cubierta solo quedaban un puñado de hombres, consumidos por el sol y el hambre. No trajeron oro, ni especias, ni redención. Trajeron noticia. Al sur, más allá de las aguas prohibidas y de las costas que la hierocracia llamó muertas, habían hallado tierra, no una costa yerma, tierra viva. Y en ella alzaron un asentamiento improvisado de piedra baja y madera endurecida, levantado por los primeros navegantes de Ilut antes de que el mar los reclamara. Habían sobrevivido y no estaban solos. Los hombres del sur llegaron al alba de su tercer día, montando bestias altas, de cuello largo y músculos temblorosos, criaturas de crin salvaje y pezuña de trueno como ningún hijo de Lares había visto jamás. No eran ciervos, no eran bueyes, no eran bestias de carga, eran otra cosa. Los supervivientes de Ilut los llamaron señores de bestias, y a las criaturas que montaban, caballos.